Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Segundo de Samuel, capítulo 18. Segundo de Samuel 18. Y por así decirlo, este capítulo es un desenlace de la historia que el Espíritu Santo nos ha venido contando desde el capítulo 15, a lo que hemos llamado la rebelión absalónica. Por fin, y gracias a Dios, en Segundo de Samuel 18 termina esta historia, se desenlaza esta rebelión de el hijo de David. Pero recordemos dónde encaja esto. Todo esto es debido a que estamos en el libro de Samuel leyendo el juicio de Dios sobre David. Recuerden que David pecó adulterando, mintiendo, ocultando, cometiendo homicidio, y Dios determinó que sería juzgado. Y hasta este momento los juicios de David, de Dios hacia David, han sido: un hijo muerto, el hijo producto del adulterio; dos, ha perdido una hija que no murió, pero fue violada; tercero, ya perdió otro hijo que fue Amnón, que fue matado por su medio hermano; y en cuarto lugar, también se le ha revelado otro hijo, que es precisamente este último, Absalón. De alguna manera, si lo ve, el juicio de Dios sobre David ha ido en aumento, si es que lo podríamos decir así. El primero, que se le murió un hijo, bebé. Bueno, por supuesto, perder un hijo no es poca cosa, pero de verdad que lo que siguió ha sido peor. En segundo lugar, que te violen a tu hija, y en ese sentido no muere, pero como si hubiera muerto, porque le canceló su futuro de vida matrimonial a Tamar, y vivir con ese estigma durante toda su vida, creo que es peor. En tercer lugar, que entre hermanos uno mate al otro, que fue lo que Absalón hizo con Amnón. Creo que fue un dolor más grande para David. Y en últimas, que un hijo no muerto sino vivo se le revele a su propio padre, que es Absalón. Creo que es peor que todas las anteriores. Así que Dios está juzgando a David, y ahora nos encontramos por fin en el último episodio, el desenlace, les decía, de la rebelión absalónica. Absalón, este hijo rebelde de David, que se hizo poderoso después de matar a su medio hermano, huyó, regresó. Recuerdan, David lo hizo regresar, y se hace con una rebelión poderosa, una conspiración poderosa, y realmente Absalón se volvió fuerte militar y socialmente, pero recuerden, era un hijo rebelde. Absalón, como hijo rebelde, está ofendiendo a Dios, está rompiendo la ley de Dios, está ofendiendo a su padre, su propio padre, el rey, y Absalón es un rebelde. Por otro lado, David es alguien que, al ver el poder de su hijo en su rebelión, huyó de Jerusalén. Recuerdan capítulos anteriores, se fue herido emocional, espiritual, familiarmente, pero en todo esto hemos visto a un David pasivo. Todo este escenario está en contra de David. Absalón está subiendo, David está bajando. Y ante esta situación, Absalón tiene a su papá contra las cuerdas, y solo la mano de Dios podría intervenir. Y es exactamente lo que pasó en el capítulo 17. Dios intervino para que Absalón fuera debilitado y David fuera fortalecido. ¿Recuerdan capítulo 17? Dios frustró el plan de Aitofel. También Dios hizo que falleciera Aitofel, y finalmente Dios fortaleció físicamente a David. Nuestro estudio se titula El rey reprime al rebelde, y esta es nuestra parte 2. El rey reprime al rebelde. La parte 1 fue ahí el capítulo 17, y ahora capítulo 18 tendremos la continuación de este estudio, El rey reprime al rebelde. En esto vemos a Dios, el soberano, a cargo de todo. Y es bueno que Dios haya juzgado a Absalón, porque en este capítulo Dios va a matar a Absalón, el hijo rebelde. Va a proteger a David y va a matar al hijo de David. Y eso lo va a hacer Dios soberanamente. Y qué bueno que lo haga Dios, qué bueno que lo hizo, porque está, recuerden, por un lado, disciplinando a David. Por otro lado, está juzgando a Absalón. Por otro lado, está purificando el reino, porque el rey que iba a sentarse en el trono de David no era Absalón, era Salomón. Así que Dios, al quitar a Absalón del camino, está limpiando el camino para que a futuro venga Salomón como el hijo escogido de David por Dios. Y también, hermanos, esta historia del juicio a Absalón, pues nos instruye a nosotros. Vean cómo Dios es tan soberano, que con juzgar a Absalón está Dios cumpliendo varios propósitos. ¿Lo ve?
Puede ver cómo Dios es tan soberano que acomoda las piezas del rompecabezas de tal manera que da a cada uno lo que merece o lo que necesita, y de toda esa forma soberana que Dios controla, cumple perfectamente sus propósitos y cumple perfectamente su palabra. Vean, con la muerte de Absalón, Dios hace todo esto. Juzga a David, juzga a Absalón, limpia el trono y nos enseña a nosotros. Qué poderoso es Dios, que con su soberanía puede articular todas las cosas del universo y hacer que todo culmine en el propósito que Él quiere. En este capítulo vamos a ver cómo el rey reprime al rebelde. Nunca gana el rebelde, hermanos. Creo que es una lección principal de este capítulo. El rebelde nunca va a ganar, el rey siempre va a ganar, el rey es Dios. Vamos a ver cómo en este capítulo el rey, Dios, cumple su voluntad. Y estoy jugando un poquito como el hermano Josué. El rey Dios cumple su voluntad por encima de la voluntad del rey David. El rey David quería proteger a su hijo. El rey Dios mata a ese hijo. Es una gran lección porque Dios amaba a David, pero no hizo la voluntad de David. Dios hizo su propia voluntad, porque la voluntad de Dios siempre es por encima de la voluntad humana. Siempre, siempre. Vamos a dividir nuestro estudio en tres y veremos tres situaciones que Dios usó para juzgar al rebelde Absalón que nos enseñan y advierten. Repito, veremos aquí en 2 de Samuel 18 tres situaciones que Dios usó para juzgar al rebelde Absalón que nos enseñan y advierten. Nos enseñan porque nos va a revelar la soberana voluntad de Dios en acción. Por eso nos enseñan estas tres situaciones que veremos. Pero también nos advierten, porque veremos el juicio que Dios operó tanto en Absalón como en David, y eso nos advierte porque también nuestro pecado trae las mismas consecuencias. Así que veremos tres situaciones que Dios usó para juzgar al rebelde Absalón que nos enseñan y nos advierten. Número 1, veremos el mandato, versículos 1 al 8. Número 2, veremos la muerte, versículos 9 al 18. Y número 3, veremos el mensaje, versículos 19 al 33. El mandato, David manda que guarden la vida de su hijo. 2, la muerte, a pesar de eso Dios mata a Absalón. Y en tercer lugar, el mensaje que le llega a David, la noticia de la muerte de su hijo. Empecemos con el primero, hermanos, y disfrutemos este texto. Comencemos, número 1, con el mandato. Versículos 1 al 8. Si tiene ahí su Biblia, 2 de Samuel 18, 1. Comencemos a ver el mandato. Y aquí vemos que, recuerden, Absalón ya venía tras su papá para pelear contra él en batalla. Y ahora David va a preparar su ejército para luchar contra el ejército de su hijo. Versículo 1 dice: David pues pasó revista o pasó lista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Una pausa ahí. David comienza a organizar su ejército. Ahí la palabra pueblo se refiere al ejército que salió con él desde el capítulo 15, que fueron los fieles y leales a David. ¿Se fijan que no eran 20, 30 y 50? Habla de cientos y de centenas. Así que era un gran ejército también que siguió a David en esta huida saliendo de Jerusalén. Aquí tenemos a David preparando a su ejército, organizándolo para pelear contra el ejército de su propio hijo. Versículo 2 dice: Y envió David al pueblo, este es el ejército, una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itai Geteo. Hay una pausa. David divide en tres al ejército y lo da a encargo a tres generales: Joab, el principal, su hermanito Abisai, e Itai Geteo, que era extranjero, era filisteo, pero era fiel a David. Entonces, aquí están tres generales capaces, fuertes, poderosos, que David confiaba en ellos y que los pone como líderes en los tres batallones, por así decirlo, que armó. Dice al final del versículo 2 un detalle. Vean, por favor, versículo 2 al final dice David: Y dijo el rey al pueblo: Yo también saldré con vosotros. En el hebreo hay un énfasis ahí. Es como si dijera: yo personalmente también les aseguro que saldré con ustedes. Es muy enfático. O sea, David está determinado a que va a la guerra, que los va a acompañar, que va a salir con ellos. ¿Por qué quiere ir David? ¿Por qué tanto énfasis en querer acompañarlos?
Bueno, aunque ese texto no lo dice, por el resto de la historia vemos que David quería ir porque él, escúchelo, quería seguir, ¿qué cree? Protegiendo a su hijo Absalón. Lo quería proteger, lo quería todavía salvar. Lo- Él quería ir no para ganar la batalla, quería ir para vigilar que no le hiciera nada a su hijo. Esta es una decisión para proteger a ese hijo rebelde. Y hermanos, esto es fuerte, porque el hijo rebelde que David quiere proteger, Dios lo va a matar. Eso es muy importante. Podríamos decir, no protejas al que Dios va a matar, porque es lo que está haciendo aquí David y está mal, está mal. Versículo 2 al final, yo también saldré con vosotros. Su intención era protectora, pero equivocadamente. Versículo 3, vean esto, hermanos, deleítense con esto. Versículo 3, mas el pueblo, este es el ejército, dijo, no saldrás. Esto es también enfático, de ninguna manera vas con nosotros. Versículo 3, porque aquí viene la razón. Porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros, y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú, David, ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad, quizá guiándolos o orando por ellos, no sabemos. Pero vean estas palabras del pueblo, hermanos, en versículo 3. Ellos dicen, David, tú no vas. ¿Por qué? Vean, hermanos, en el versículo 2, David quiere ir para proteger al rebelde, a su hijo. Pero en versículo 3, el pueblo dice, tú no vas porque nosotros te queremos proteger a ti. Aquí el pueblo en versículo 3 está mostrando una gran lealtad y valoración a su líder, el rey David. Notan que dice, tú pues vales más que 10,000 de nosotros. ¿Qué quería el ejército? Proteger a David, proteger al rey. Ahora, ¿eso era correcto? Era correcto. Porque ¿quién era David? Era el ungido de Jehová. Era el rey que Dios había establecido. Así que ellos, al proteger y valorar al rey puesto por Dios, estaban honrando realmente ¿a quién? A Dios, que había puesto a David. Aquí hay un contraste que el Espíritu Santo nos quiere hacer ver, cómo mientras David quiere honrar al rebelde, el pueblo quiere honrar a Dios, protegiendo a David, el ungido de Jehová, el que sí debía ser protegido. Aquí vemos una gran lealtad del ejército y un gran contraste. David quería proteger al rebelde, pero el pueblo quiere proteger al ungido. Hermanos, aquí podríamos extraer esta lección. No intentes proteger al rebelde. No intentes proteger al rebelde. Sé leal a los que Dios ha establecido como tus autoridades. Este versículo 3 que acabamos de leer es de las pocas delicias de todo el capítulo 18 en 2 de Samuel al ver la lealtad del ejército de David. David, no queremos proteger a Absalón, te queremos proteger a ti. Y eso fue lealtad y fidelidad. Vean cómo respondió David, versículo 4. Entonces el rey les dijo, yo haré lo que bien os parezca. ¿Notan la suavidad de David? Ahora, ¿ya habían visto esta actitud antes? Claro que sí. Saúl era igual. Saúl, sus siervos le decían algo y Saúl lo terminaba haciendo, pero siempre era pecaminoso. Aquí, en cambio, los siervos, el ejército de David le dice algo positivo y David se suaviza. Vean eso, hermanos, ¿quién era el líder? David. Pero ¿quién está siendo más sabio? El pueblo. Y vean la humildad de David al reconocer que el consejo del pueblo es mejor. Ese es un buen líder, hermanos. No el que piensa que lo sabe todo, sino el que recibe consejo aún de los que dirige, porque lo que busca es hacer la voluntad de Dios. Aquí tenemos a David aceptando, yo creo que hasta cierto punto también reconociendo su debilidad, que era débil. Y versículo 5 da una orden, vean por favor, versículo 5, y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai, diciendo, vean lo que dijo, tratad, estos eran los tres generales, ¿recuerdas? Del versículo 2, Joab, Abisai e Itai, y les dijo, tratad benignamente, o también del hebreo gentilmente, traten gentilmente por amor de mí al joven Absalón. ¿Ya ven cómo quería ir David a la guerra? ¿Por qué? ¿Por proteger a su hijo? Aquí David, hermanos, otra vez para que entendamos estas porciones. Por momentos David funciona bien, por momentos David funciona mal. Esto es un creyente. O sea, lo lees arriba diciendo, está bien, hago su consejo, yo no voy, ustedes vayan, su lealtad, está bien. Bien, David. Pero luego, cuiden a Absalón. No, David, no estás bien. Entonces, David es como un radio descompuesto que a veces agarra la frecuencia y a veces no.
Así está aquí funcionando David como un creyente como nosotros. Lo que dice en el versículo 5 no está bien. Vean, por favor, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón, cuídenlo, en otras palabras, y todo el pueblo oyó cuando dio esta orden acerca de Absalón a todos los capitanes. La idea es, se dio en público, todos lo oyeron. Aunque se la dijo a los 3 generales, todo el ejército escuchó la orden de David de traten bien a Absalón. Lo que David les está queriendo decir simplemente es, no me lo maten, no me lo maten. Ahora, sabía quiénes eran sus parientes de David, ¿verdad? Él mismo los conocía. Eran unos leones, eran unas bestias, eran unas hienas en la guerra. Y David les dice, no me lo maten. Pero vean este detalle hermoso, hermanos. David les dice, no lo maten, trátenlo benignamente por amor a quién. ¿Notan eso? Por amor a mí. Absalón no se merece que lo cuiden. David lo sabía. David sabía que su hijo era una persona inmoral, pero dice, por amor a mí. Esto, hermanos, suena muy bonito, suena muy amor paternal. David está mal. David está mal. Lo que Absalón merecía era morir. Y es lo que Dios va a hacer. Entonces, vean cómo el amor de padre aquí está mal enfocado. Amor de padre mal enfocado. Y esto lo vamos a aprender mucho más cuando terminemos el capítulo. Vean, por favor, versículo 5 les manda que lo cuiden. Versículos 6 y 7 vemos la guerra. Versículo 6. Salió pues el pueblo al campo contra Israel. Aquí Israel es el ejército de Absalón. Y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Esto nos muestra dónde fue. Esto fue al noreste, de donde estaba David, en Mahanaim, recuerda. Noreste es al norte, a la izquierda, arriba a la izquierda. Ahí fue la batalla, versículo 7. Y allí cayó el pueblo de Israel. Esto es el ejército de Absalón, delante de los siervos de David, el ejército de David. Y se hizo ahí en aquel día una gran matanza. Vean esa frase, de 20,000 hombres. ¿Quién ganó la guerra? La ganaron los siervos de David. El ejército de Israel, que era los que seguían fieles a Absalón, perdieron. Y el ejército de David, los fieles, ganaron. Ganaron. Pero dice ahí que hubo una matanza. Por supuesto, sabemos que Dios es quien le dio la victoria a David y a sus siervos, porque Él es el que da la victoria. Pero esto fue, hermanos, una guerra civil. Guerra civil es cuando del mismo pueblo pelean contra sí mismos. Es una guerra civil. Y es lo que sucedió aquí. Eran israelitas matando a israelitas, solo que unos eran seguidores de Absalón y otros eran fieles a Dios y a David. Y aquí tienes peleándose entre israelitas. Hermanos, vean esto, 20,000 hombres, gran costo humano, gran costo humano. Esto es una pérdida terrible de personas. No era necesario, hermanos. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué estas miles de personas muertas? Versículo 7, una matanza de 20,000 hombres. ¿Por qué? Y luego, de peor tantito, todos israelitas. ¿Por qué? Escucha, por pecado. Porque siempre la guerra, los pleitos, vienen por pecado. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos de entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, en el sentido de pasiones pecaminosas? Siempre, hermano, si tú quieres saber por qué hay problemas con otra persona o problemas entre las naciones, es por pecado. El pecado siempre produce guerra a nivel personal, familiar, eclesial o nacional. Aún en la iglesia, cuando hay guerra y como aquí Israel, unos se tiran contra otros, son del mismo equipo al final de cuentas. ¿Por qué sucede? Por pecado. No es porque se esté buscando la santidad o porque se esté buscando mejorar como iglesia. Cuando hay problemas dentro de la iglesia es por pecado. Porque alguien está pecando y jalando a otros como Absalón para rebelarse, ofender a Dios, ofender a otros y dañar la obra de Dios. Entonces vean cómo el pecado trae grandes y graves costos humanos. 20,000 hombres muertos por el pecado. Y en este caso, hermanos, ¿qué pecado era? 2 pecados. 1, rebelión de Absalón, y 2, pasividad de David como padre. ¿Recuerdan? Estos 2 pecados trajeron de consecuencia 20,000 hombres muertos. Sí, porque como David era el líder, entre más alto estés, las consecuencias son peores de tus pecados. Entre más alto estés en autoridad, los pecados que cometes traerán consecuencias peores. Aquí como David dañando al pueblo, su pueblo, muriendo 20,000 personas. Versículo 8, Dios interviene. Vean por favor cómo, aunque David dio un mandato,
Ahí en el versículo 5, que no lo maten a su hijo rebelde. Versículo 8, Dios interviene. En el 7 ya vimos que Dios le dio la victoria a David, a su ejército. Y versículo 8 dice, y la batalla se extendió por todo el país y fueron más, vean esto, fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Hermanos, ¿quién mató más personas ese día? Dice ahí el bosque. Pero ¿quién controla el bosque? Vean cómo Dios usó su bosque más que las armas de los fieles de David. Aquí es donde comenzamos a ver la intervención divina. Dios juzgó con su bosque. Ustedes dirán, pues, ¿qué bosque era, no? Que mató a muchos. Bueno, como vamos a ver ahorita, era un bosque peligroso que hizo que muchas personas murieran por las dificultades donde se llevó a cabo esta batalla. Aquí vamos a ver la soberanía de Dios. Pero versículos 1 al 8 que acabamos de ver nos muestran el mandato de David. Traten bien a mi hijo, no maten a mi hijo. Ahora, en segundo lugar, pasamos a la segunda sección, vamos a ver la muerte. Que a pesar de que David mandó que cuidaran al hijo, Dios mata al rebelde. Versículo 9, vean esto, hermanos, dice el 9, y se encontró Absalón con los siervos de David. Recuerden, versículo 8 dice que estaban en un bosque. Versículo 9, y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, anote eso en su memoria, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, o sea, un árbol muy frondoso, y se le enredó la cabeza en la encina, esto es en las ramas espesas, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Primera cosa que quiero decir, esto de que queda suspendido la encina y colgado ahí Absalón, ¿coincidencia? ¿Azares del destino? Algo que de manera fortuita sucedió porque la rama cayó y el cabello voló y el aire sopló, ¿algo así, hermanos? Es Dios ajustando cuentas con el rebelde. Y no necesitó la espada de nadie, usó su propio bosque. Usó, aquí vemos la encina, un árbol frondoso. Aquí vemos un juicio soberano de parte de Dios. ¿Cómo sucedió esto, hermanos? Que lo hemos oído antes, nos parece algo bien gráfico y hasta es curioso que el Espíritu Santo dé detalles de que se quedó suspendido el cabello, la encina. Entonces, dice, bueno, qué curioso, pero no, hermanos, no quiere saciar nuestra curiosidad. El Espíritu Santo nos quiere decir grandes verdades aquí. Vean eso. Recuerdan que capítulo 14, versículo 26, no tiene que ir allá, solo escuche, decía de Absalón, cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real, esto es 1,5 kilos. Y si vamos un versículo antes, dice, versículo 25, y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Un hombre perfecto estéticamente, en guapura y además cabello largo que mostraba su vanidad y su belleza por medio de eso, con un cabello que pesaba 1,5 kilos. Ahora, vean, hermanos, cómo Dios va a utilizar eso. Va a utilizar eso para su propio juicio. Y además dice, ¿lo notaron? Versículo ahí 9, dice que entró en un ¿qué? En un mulo. Pero tenga atención en esto. Un mulo es correcto para la casa real. Era el animal en el que montaban los príncipes, los reyes, y en el que montaban cuando se coronaba el rey. Pero jamás en la Biblia ni en la historia se usaba un mulo para la guerra. Es ilógico. Es más, aquí se muestra la torpeza estratégica de Absalón. O sea, Absalón no sabe nada de la guerra. Absalón no sabe ni disparar un arco, nada. El mulo no va a la guerra, el mulo va en el palacio. No es un animal de batalla. ¿Por qué fue en mulo? Bueno, porque quería llevar la grandeza del palacio a la guerra y verse bien. Es lo que quería Absalón, verse grande, verse como poderoso, verse como conquistador montado sobre el mulo cuando su pueblo estaba en guerra. Una vez más vemos la soberbia y la vanidad de Absalón queriendo verse imponente, victorioso, entrando con un mulo y peor tantito, a un bosque a pelear.
Dice el texto que quedó, versículo, ahí veanlo, versículo 9, dice que quedó suspendido porque entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, se le enredó la cabeza, esto es su cabello, no su cabeza, sino su cabello, que ya les mostré, que lo dejaba largo, en la encina, y quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Hermanos, aquí está un beneficio de ser pelón. Nunca te vas a atorar en ningún lado. Y algunos para allá vamos, ¿verdad? Aquí tienes un beneficio de tener el cabello corto, si quieres así decirlo. Hermanos, cuidar cuando se meten a un bosque, ¿verdad? También. Pero vemos aquí lo que le pasó a Absalón no fue obra de la casualidad, no fue un descuido. Fue Dios operando soberanamente su juicio sobre él. Recuerdan que en capítulo 17, versículo 14, Dios ya había dicho lo que le pasaría a Absalón. Simplemente escuche, ahí en 17:14 dice, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Dios ya lo tenía determinado. El mal va a venir sobre Absalón. ¿Cómo? Si es posible usar una encina y su cabello, Dios lo iba a hacer. Pero ya había determinado. Ahora, hermanos, piensen en esto. Le vino el mal a Absalón de parte de Dios. Pero qué humillante fue, ¿no? Quedarse enredado de las ramas de un árbol por el cabello que tanto presumía. Piénsenlo un momento nada más. Fue una situación vergonzosa, humillante para Absalón. Ahí está colgado, vulnerable, no puede hacer nada. De nada le sirve su guapura y su 1,5 kilos de cabello y su escultura físicamente perfecta si está colgando de una encina y no puede bajar. Está incapacitado. Ahí vemos que su guapura no le sirve de nada. Dios, hermanos, usó algo muy pequeño, simple, para humillar a Absalón. ¿Qué? Que se le enredara el cabello en un árbol. Usted dirá, bueno, pero eso fue algo pequeño, exactamente, algo pequeño que Dios usó para humillar al que era soberbio. Hermanos, así somos todos. Dios con poquito nos tumba. Miren, no es como que Dios dijo, voy a lanzar fuego del cielo que queme a Absalón, o voy a traer leones que lo devoren, o va a abrir la tierra y que se lo trague. Estilo Coré. Dios no necesitó hacer eso. Dios tan solo dijo, 2 ramas, un cabello colgando. Porque el poder de Dios es capaz de humillar tan fácil a nosotros. Piensen, hermanos, con tan poco Dios nos tumba, con tan poco Dios nos humilla. Una rama, un cabello. Somos tan insignificantes que con algo tan pequeño Dios nos derriba, ¿no? Una uña enterrada, una pestaña en el ojo, una astilla en la mano, y ya, ¿qué le pasa? Es un ataque al corazón. No, mi uña. Con tan poco, hermanos. Una bacteria en el cuerpo que puede cambiar la vida. Recuerdo a un joven de la Ciudad de México cuando yo estaba ahí también como joven, basquetbolista, tremendo, alto, más de 2 metros, jugaba básquetbol de manera semiprofesional, comió carne de cerdo contaminada, la bacteria llegó al cerebro y quedó inválido para siempre. Iba a la iglesia en silla de ruedas. Una bacteria le cambió la vida. Dios no necesita usar graves cosas. Dios con poco nos tumba porque somos débiles, somos insignificantes. Dios no necesita hacer graves cosas para derribarnos, nos humilla con un dedo. Y es lo que hace aquí con Absalón. Dios lo humilla con tan poco. Aquí vemos que el mal vino sobre Absalón. Era un inepto como soldado. Su guapura, vean esto, hermanos, es fascinante. Su guapura contribuyó a su juicio, porque su cabello largo era parte de su guapura. Recuerden esto, hermanos. Lo que Absalón usaba para jactarse fue lo mismo que Dios usó para humillarlo. Lo que Absalón usaba para jactarse, su cabello, fue lo mismo que Dios usó para humillarlo. Y así Dios lo puede hacer con nosotros también. Ese hijo que lo presumías por aquí, por allá, esa hija, lo presumías por aquí, por allá, esa casa, ese coche, ese trabajo que lo presumías, y por tu pecado Dios revierte las cosas, y eso que te servía para exaltarte, con eso mismo Dios te humilló. Por tu pecado te humilló, como a David, como a Absalón. Su cabello era por lo que le aplaudían, y ahora su cabello va a ser por lo que lo matan. Ese es Dios, poderoso. Y nosotros somos esto, débiles, insignificantes. Versículo 10, hermanos, vean una vez más. Recuerdan, el 9 dice que quedó atorado. El mulo se fue. Y versículo 10 dice, viéndolo uno, avisó a Joab diciendo aquí que he visto a Absalón. Vean esa palabra, colgado
de una encina. Versículo 9 dice suspendido, pero versículo 10 el Espíritu Santo es sabio y dice colgado. Durana, ¿ya hay algo de enseñanza? Claro que sí. Colgado en una encina, esa palabra colgado es la misma palabra hebrea que está en Deuteronomio 21-23, donde dice que todo el que es colgado en un madero es maldito por Dios. Así que todos los que escucharan, Absalón, colgado, 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 maldito, maldito por Dios, maldito por Dios. Dios estaba juzgando a Absalón porque él había roto la ley de Dios. Este versículo 10 nos quiere transmitir que esto que estaba pasando era una verdadera maldición de Dios sobre el rebelde. Y por si ya se le olvidó por qué estaba pasando esto, Deuteronomio 27-16 dice que el que deshonra a su padre es maldito. Y 27-20 de Deuteronomio dice que el que se acuesta con la esposa de su padre es maldito. Absalón había hecho estas dos cosas, deshonrado a su padre y acostarse con la esposa de su papá. Esto rompió la ley, lo volvió maldito. ¿Cómo está? Versículo 10, colgado. Juicio de Dios. Juicio de Dios. Dios no tiene ningún deseo de proteger al rebelde. Nada se le escapa, hermanos. Nada se le escapa. Los capítulos anteriores vimos cómo Absalón se salía con la suya y hacía y David se lo permitía, pero Dios no es así. Dios no se le escapa nada. Dios va a cumplir su juicio sobre el rebelde. Dios no lo va a proteger. ¿Saben algo que estaba yo meditando y me enseñó mucho de este capítulo? Es que David nunca aparece orando por Absalón. Oró en el capítulo 15 porque Dios frustrara los planes de Ahitofel, ¿recuerdan? David oró por eso y Dios se lo contestó, pero nunca ora por su hijo. Incluso cuando quiere intervenir por él, dice, por amor a mí, él no lo merece, pero por amor a mí. Hermanos, David nunca oró por su hijo. ¿Por qué? Porque David sabía que ese hijo era maldito por Dios. Ahora, no le estoy diciendo a usted que no ore por sus hijos, pero la verdad le voy a decir lo que este texto sí enseña. Usted no puede orar protección por sus hijos o por otra persona que no es creyente. Tienes que orar por la salvación de esa persona. No por protección, sino por salvación. Ahora, si es protegido, es la gracia misericordiosa de Dios sobre esa persona. Pero debes orar por su salvación, no por su protección. David nunca oró por eso. ¿Por qué? Porque sabía que no tenía la protección de Dios sobre Absalón. Además, versículo 11, vemos que Joab le puso precio. Vean, por favor, versículo 11. Recuerden, ahí está en el 10, un siervo, un soldado, que dice aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Versículo 11. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva o la noticia. Esto fue un soldado. Y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 ciclos de plata y un talabarte, o sea, un escudo. 10 ciclos de plata eran como 11 kilos y medio de plata y era lo que Joab estaba ofreciendo por la cabeza o por matar a Absalón, a este soldado. Por cierto, este soldado es anónimo, no dice quién era un soldado cualquiera, pero esta es otra de las delicias de este capítulo. Así como vimos en el versículo 3 que el pueblo le dijo, no David, te vamos a proteger a ti, así este siervo anónimo está mostrando lealtad y fidelidad a Dios y a David, por lo que va a decir a continuación. Versículo 12. El hombre dijo a Joab, aunque me pesaras 1000 ciclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey. Porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. Aquí vemos cómo Joab dice, lo hubieras matado, pero este joven siervo, este soldado dice, no, aunque tú me hubieras dado toda la riqueza, yo no lo iba a matar, porque yo obedezco al rey. Vean esta integridad de este soldado, hermanos. Vean, un momento dirán, ese soldado, quién sabe quién era, pero una persona sin importancia, no. Aunque no nos dice su nombre, hay un gran ejemplo detrás de su acción. Porque este soldado fue íntegro en obedecer al rey y obedecer a Dios. Y Joab le está diciendo, lo hubieras matado, o sea, en otras palabras, hubieras desobedecido al rey. Pero esto, hermanos, es interesante.
Cuando una persona es capaz de desobedecer a la autoridad, es capaz de todo, de todo. Pero cuando una persona obedece a la autoridad, puedes confiar que es fiel en todo. Todo. Pablo le dice, lo hubieras matado. El siervo dice, no, no, yo obedezco a Dios, obedezco al rey. Hago lo correcto delante de los ojos de Dios. No lo voy a traicionar, porque el que traiciona al líder traicionará a cualquiera. Vean, por favor, versículo 13, dice, además, versículo 13, por otra parte, habría yo hecho traición. Vean cómo lo entendía este soldado. Habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde y tú mismo estarías en contra. O sea, el rey me mataría si yo mato a su hijo y tú tampoco lo hubieras querido. Este siervo está siendo leal, hermanos. Es un gran ejemplo. Está siendo leal. Versículo 14, viene la muerte por fin. Versículo 14 dice, y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Este era el carácter de Joab. No malgastaré mi tiempo contigo, y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Obviamente aquí tuvo que pasar horas, porque no es como que Absalón estaba aquí y Joab estaba aquí a 10 metros. No, tuvo que pasar horas colgando a Absalón para que Joab llegara y con 3 dardos lo matara. Eso fue una muerte. Ahora, ¿por qué le hace esto Joab? Si David había dicho que no. ¿Por qué Joab mata al rebelde Absalón? ¿Venganza? ¿Se acuerdan que Absalón le había quemado sus campos a Joab? Allá capítulos atrás. ¿Será que fue por venganza? ¿O fue por rebelión de decir, no, David dijo esto, pero yo voy a hacer mi voluntad? ¿Qué fue de parte de Joab? ¿Venganza o rebelión? No lo sabemos, yo creo que fue ambas. Aquí Joab es poderoso como general, tiene autoridad, tiene influencia, pero es perverso. En este capítulo, hermanos, como estamos viendo, casi todos desobedecen a Dios. ¿Ya se fijó? Casi todos. Absalón se rebela contra su papá. Joab se rebela contra David. Y David se rebela contra Dios porque fue permisivo con su hijo. Casi todos están desobedeciendo a Dios, menos el ejército, incluyendo este soldado. Por eso vale oro ver lo que los soldados, el ejército es, porque son los únicos que están obedeciendo en este capítulo. Esto nos da la enseñanza de que no importa el rango, la posición de autoridad que tengas, eso no es igual a una vida de piedad y de fidelidad. Tú puedes estar en un rango alto y no ser fiel. Aquí Joab, David están en rango alto y no son fieles. Pero estos soldados que no tienen posición alta están siendo más leales que los que están arriba. Esta es una gran lección, hermanos, que aprendimos desde allá, desde Elí y sus hijos perversos y el joven Samuel. Por fin, Absalón muere. Vean versículo 15. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarlo. Dirá, bueno, ¿qué? ¿Joab no le atinó? ¿Qué? No, claro, hermano, Joab lo mató. Pero lo que hacen los demás escuderos es llegar a rematar, porque como ustedes saben, cuando alguien quiere asegurarse de que va a matar, como hoy las balaceras, no van y agarran al de la camioneta y pum, un balacito, le dan ráfaga. ¿Por qué? Porque quieren asegurarse que muera. Así era aquí el sentido. Joab quería asegurarse que Absalón no quedara herido, que muriera de inmediato. Y por eso, versículo 15, 10 jóvenes le rodean y lo acaban de matar, asegurándose de eso. Versículo 16, viene el final de la guerra. Dice, entonces Joab tocó la trompeta, esto es para reunirlos, y el pueblo se volvió de seguir a Israel, o sea, al ejército de Absalón, porque Joab detuvo al pueblo. Versículo 17, tomando después a Absalón, o sea, su cuerpo, le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras. Noten eso. Lo echaron, dice, en un hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras y todo Israel huyó. O sea, el ejército que lo seguía huyó, cada uno a su tienda. Esto, hermanos, es una sepultura vergonzosa para el cuerpo de Absalón. Vergonzoso, algo vil. No fue una sepultura para un príncipe, fue una sepultura vil. Ser cubierto el cuerpo con piedras era señal de juicio. Fue lo mismo que le hicieron a Acán.
allá en Josué capítulo 7, levantaron sobre él un gran montículo de piedras para mostrar el juicio y que todos los que pasaran vieran las piedras y notaran el juicio de Dios sobre Acán. Así lo mismo sobre Absalón. Terminar bajo piedras era señal de que Dios lo había juzgado por su pecado. Y vean cómo Dios hace algo aquí en su palabra, el Espíritu Santo, un contraste. Vean versículo 18. 18 dice: y en vida, Absalón había tomado y erigido una columna, una columna de piedra, la cual está en el valle del rey, porque había dicho, cuando estaba vivo, yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y llamó a aquella columna por su nombre, y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. Según capítulo 14, versículo 27, Absalón tuvo 3 hijos. Lo que significa que para este momento, en 2 de Samuel 18:18, esos 3 hijos ya habían muerto. Por lo tanto, Absalón, ya sin hijos, levanta una columna de piedra con su nombre. Hermanos, esto es otra vez el retrato de su soberbia. Recuerdan que eso mismo hizo Saúl allá en 1 de Samuel, cuando gana una victoria, una batalla, va y levanta un monumento en su nombre. La misma soberbia ahora aquí, pero en Absalón. Levanta una columna con su nombre. ¿Por qué? Porque quería fama, quería reputación, que es pura soberbia. Es como Saúl en 1 de Samuel 15. Pero ¿por qué menciona el Espíritu Santo esto? Por este contraste, hermanos. El que se levantó una columna de piedra con su nombre terminó bajo piedras, muerto, en un montículo de piedras por juicio de Dios. Humillación, juicio. Escucha, así acaban los rebeldes, así acaban los desobedientes, así acaban los soberbios, juzgados por Dios, bajo piedras, en vergüenza, juzgados, muertos. Saúl era soberbio, Absalón fue soberbio. Saúl quería matar a David, Absalón quería matar a David. Saúl tuvo una muerte vergonzosa, Absalón tuvo una muerte vergonzosa. Saúl y Absalón eran de la misma familia espiritual. Así que si tú vives en soberbia y continuamente odias y aborreces, porque ese es el principio de matar a otro, eres de la misma familia que ellos. Eres como Caín, que mató a su hermano porque era del maligno. Llevar una vida marcada por la soberbia y el odio, el rencor, y siempre quieres matar a alguien, no lo haces, pero tu odio, tu rencor te genera eso. Eres de esta familia, de la misma familia que Saúl y de Absalón. Incrédulos, muertos espiritualmente. Así que, hermanos, terminemos. Estamos viendo 3 situaciones que Dios usó para juzgar al rebelde Absalón, que nos enseñan y advierten. Ya vimos el mandato, ya vimos la muerte. Cerremos con el mensaje muy corto. Escuchen, versículos 19 al 33. Le mandan avisar a David esto. Versículo 19, síganme. 19. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo, este es un joven, hijo de un levita, que funcionó como mensajero en el capítulo 15 y 17. Y dice, entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo, ¿correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos? Se lo está preguntando a Joab. ¿Quieres que vaya y le avise al rey que nos dio la victoria? Es lo que significan sus palabras. 20. Joab le dice que no. Dice el 20, respondió Joab, hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva porque el hijo del rey ha muerto. Entonces le dice que no vaya. Versículo 21. Y Joab dijo a un etíope, un extranjero, ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Versículo 22. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, al que le dijo que no, volvió a decir a Joab, sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo, hijo mío, ¿para qué has de correr tú si no recibirás premio por las nuevas? ¿Qué está pasando aquí, hermanos? Ahimaas, el hijo de Sadoc, quiere ir a avisar a David. Joab no se lo permite. Joab manda a un etíope y aún así Ahimaas va. Bueno, lo que está pasando es que al parecer Joab quería proteger a Ahimaas porque Joab conocía a David. Y cuando David recibía malas noticias, mataba. Según 2 de Samuel capítulo 1 y 2 de Samuel capítulo 4, a los mensajeros que le daban a David la noticia de la muerte de alguien a quien él amaba, los mataba. ¿Se acuerdan? En el capítulo 1 le avisan de la muerte de Saúl y lo mata al mensajero. Capítulo 4 le anuncian de la muerte de Isboset y mata al mensajero.
Así que Joab dice, no, no vayas tú, Isboset, que vaya el etíope. Entonces, ese es el sentido. Está como protegiendo a el joven Ahimaas. Versículo 23. Mas él respondió, sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo, corre. Corrió pues Ahimaas por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. Entonces van los dos, Ahimaas y el etíope, pero dice que pasó delante, o sea que corrió más rápido. Ahimaas corrió más rápido. Versículo 24, vean por favor, dice, y David estaba sentado entre las dos puertas y el atalaya, este es en la ciudad, en Mahanaim, estaba ahí David, entre las dos puertas, y el atalaya había ido al terrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. Versículo 25, y el atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey, a David. Y el rey dijo, si viene solo, buenas nuevas trae, en tanto que él venía acercando. Entonces se va acercando y más, y David dice, hay buenas noticias. ¿Por qué David dice eso? Porque David era un experto en la guerra, un experto militar, tenía experiencia militar. ¿Cuál era el sentido? Si eran noticias malas, venía todo el ejército triste, porque habían sido derrotados. Pero si eran buenas noticias, pues venía uno para anunciar la victoria. Entonces lo que David está pensando, ya ganamos, todo está bien. Es lo que David piensa ahí en el versículo 27. Pero versículo, 26 al final, dice el 25, no, me regreso tantito al 25. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey, y el rey dijo, si viene solo, buenas nuevas trae, entre tanto que él venía acercándose. Y luego va el otro, el etíope, en el 26. Vio el atalaya a otro que corría y dio voces el atalaya al portero diciendo, he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo, este también es mensajero. 27. Y el atalaya volvió a decir, me parece el correr del primero como el correr de Ahimaas, hijo de Sadoc. O sea, Ahimaas ya era famoso por su forma de correr, sí, ya lo conocían. Y dice, y respondió el rey, ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas. Era uno de los aliados. David piensa que todo está bien. Versículo 28 y 29 dice, entonces Ahimaas dijo en alta voz al rey, paz o shalom, y se inclinó a tierra delante del rey y dijo, bendito sea Jehová Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Esto es una manera de decir, señor rey, hemos ganado la victoria. Dios nos ha dado la victoria. Vean, hermanos, versículo 29. O sea, Ahimaas le anuncia la victoria, pero versículo 29. Y el rey dijo, ¿el joven Absalón está bien? ¿Dónde estaba el interés de David? ¿En la victoria? ¿En su ejército? Estaba en su hijo. No le importaba ahí si había muerto Joab, si había muerto Itai, no le importaba el ejército. Su pregunta en el 29 es, ¿el joven Absalón, ¿se fijan? ¿Cómo la intención de David era proteger a este rebelde? Tanto que al final lo único que le interesa es saber si está bien, si está bien. Hermanos, quiero decirles esto para ir acercándome al final. Esto que David tiene es, escucha, egoísmo puro. ¿Cómo? ¿Querer proteger a tu hijo es egoísta? Sí, hermanos. Cuando ese hijo es rebelde contra Dios y tú lo quieres proteger, solo lo quieres proteger para sentirte bien tú, para que no te vengan penas y tristezas a ti, porque eres egoísta y quieres estar feliz, quieres estar bien. Entonces aquí David está siendo un egoísta porque quiere que su hijo esté bien, cuando ese hijo es un rebelde que Dios ya mató. Ya lo mató. Era una protección egoísta. David lo quería proteger, pero solo para estar bien él. Versículo 30. Bueno, desde el 29 dice, el joven Absalón está bien, y Ahimaas respondió, vean lo que hizo Ahimaas. Vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo, mas no sé qué era. Ahimaas no dijo nada. ¿Cómo está Absalón? No sé. Cuando me vine, vi mucho alboroto y ya no supe qué pasó. No dijo la verdad. Aquí Ahimaas mintió. ¿Por qué? Porque tuvo miedo de que David le hiciera algo. Entonces, versículo 30, el rey le dijo, pasa y ponte allí, y él pasó y se quedó de pie. Versículo 31, luego vino el etíope y dijo, reciba nuevas, mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. Básicamente la misma respuesta del 28 que le había dado a Ahimaas. Versículo 32, el rey entonces dijo al etíope la misma pregunta. ¿El joven Absalón está bien? Es lo que le interesaba. ¿Está bien el joven Absalón? ¿Está bien? Ahora, hermanos, antes de eso, miren, por favor, ahí, versículo 32. El rey entonces dijo al etíope, el joven Absalón está bien, y el etíope respondió,
como aquel joven, sean los enemigos de mi señor el rey. Y todos, escuchen, los que se levanten contra ti para mal. Este etíope está siendo usado por Dios. David, a este joven que se levantó contra ti ya le vino su mal. Y que le pase así a todos los que se levanten contra ti. El etíope anuncia la victoria, pero al mismo tiempo anuncia el mal que le vino a Absalón, su muerte. Esa palabra mal, pareciera que el Espíritu Santo nos quiere hacer que tracemos un triángulo. Porque en capítulo 12, versículo 11, Dios le dijo a David que él haría levantar el mal sobre su misma casa. En capítulo 17, versículo 14, Dios dijo que él haría venir el mal sobre Absalón. Y aquí en 18:31, el etíope dice, a ese joven ya le vino su mal. ¿Qué es lo que vemos aquí, hermanos? La fidelidad de Dios en cumplir el juicio que había anunciado. O sea, Dios siendo fiel para cumplir las consecuencias de sus pecados. A veces uno cree, Dios es fiel porque no me deja de proteger. Recuerden, yo se los he dicho antes, Dios es fiel a su palabra. No es fiel a mí, es fiel a su palabra. A lo que Él dijo que hará, será fiel en cumplirlo. Esa es la fidelidad de Dios. No es que Dios es fiel a mí, es fiel a su palabra. Ahora, por supuesto, ¿está conmigo? Sí, porque Él lo ha prometido, Él lo dijo. Y Él está conmigo porque lo dijo y será fiel en cumplir su palabra. Y es lo mismo aquí. A David le dijo, te traeré mal. A Absalón le dijo, te traeré mal. Y aquí en el 18 se cumple. Dios siendo fiel con su palabra. Y terminamos, versículo 33 dice, entonces el rey se turbó. Esta es tristeza honda. Y subió a la sala de la puerta, o sea, se encerró y lloró, y yendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Unas 6 veces repite, hijo mío, hijo mío, hijo mío. Y hace lo que todo padre equivocado, sobreprotector a un hijo rebelde. ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Por supuesto, es una frase muy paterna, pero en este caso no cabía, porque ese que murió era un maldito por Dios, un rebelde a su padre, ¿me acuerdan? Un homicida a su medio hermano, un impenitente. Impenitente es no arrepentido. Así que David aquí sufre por oír que su hijo ha muerto. Ese llanto que dice ahí, ese hijo mío, lo comprendo, hermanos, por supuesto, debe doler perder un hijo. Aquí David ya había perdido varios, como se los dije. Pero escuchen esto, ese del versículo 33 es llanto, escuchen hermanos, diferencien esto, es llanto de sufrimiento causado por las consecuencias de su pecado. Es llanto de consecuencias. No es llanto de prueba, no es llanto de, ay, Dios me está probando mi fe, es llanto de sus consecuencias de David. Es lo que él se buscó y Dios se lo cumplió. Así que es llanto causado por sus consecuencias. Comprensible el dolor, pero aquí vemos que David tenía un amor idólatra a su hijo. ¿Te fijas que dice, hijo mío, hijo mío, hijo mío, hijo mío? No dice, oh Dios mío, gracias. Oh Dios mío, fortaléceme. Oh Dios mío, consuela. ¿Qué dice? Hijo mío, hijo mío, hijo mío. O sea que el ídolo de David era su hijo. Y eso sigue pasando hoy. Padres que idolatran a sus hijos y aman más al hijo que a Dios. Y cuando estén discusiones, no, mi hijo tiene razón. No, la Biblia está mal. Mi hijo tiene razón. Mi hijo es... Eso es idolatrar a tus hijos. Y vean lo que le pasó a David por idolatrar a su hijo. David está sufriendo porque desobedeció a Dios, fue ingrato con su ejército por un amor idólatra a su hijo. ¿Recuerdan cómo reaccionó con el primer hijo muerto? Aquí en 2 de Samuel se muere el hijo con Betsabé. ¿Y qué hace David? Fue y adoró a Dios. Es lo mismo que debió haber hecho aquí. Adorar al Señor. Mataste a mi hijo Absalón, gloria a ti. ¿O se acuerdan lo que hizo Job? Caso distinto, porque ahí no fue juicio, pero mueren los hijos de Job, ¿y qué dice Job? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y ven la reacción aquí de David. Aquí está mal David. Ay, hijo mío, hijo mío, hijo mío. Puro amor idólatra a un hijo. Debió haber reaccionado como la primera vez, adorar al Señor.
Hermanos, aquí vemos entonces cómo Dios operó para juzgar al rebelde. Ahora, quiero terminar leyéndoles esto. Estos son algunas aplicaciones y pensamientos finales que en mi corazón está, solo que escuchen, por favor. Primero, son algunas enseñanzas finales. Primero, nuestro pecado nos traerá un dolor tan grande que no se compara con el placer que nos dio pecar. El dolor de las consecuencias siempre es más grande que el placer, el pecado que te lo generó. Ahí, hermanos, David llorando en el 33 es para que llegara. A ver, ¿te acuerdas de Betsabé? ¿Te acuerdas del terrado? ¿Te acuerdas de la carta que llevó Urías? ¿Te acuerdas? Eso es tu consecuencia. El dolor del pecado siempre es más grande que el placer que te produce pecar. No lo olvides. Segundo, la voluntad soberana de Dios se cumple a pesar de cualquier cosa y su providencia, nada ni nadie lo puede detener. Una encina, un dardo, una mula, Dios va a usar lo que sea para cumplir soberanamente su plan. Por eso, hermanos, no debemos pelearnos con el plan de Dios, debemos someternos al plan de Dios. Aquí David se está resistiendo al plan de Dios. 3. Acepta que Dios protege según su voluntad. Acepta que Dios protege según su voluntad. Vean cómo aquí tanto Absalón como David pecaron. Los dos pecaron. Pero Dios protegió a uno sí y a otro no. La diferencia, David estaba arrepentido, Absalón no. Hermanos, Dios protege, pero según su voluntad. Protegió a David, protegió a Cristo, nos protege a nosotros hasta que quiera y según su voluntad. Como dijo alguien, somos indestructibles hasta que Dios cumple su propósito en nosotros. Nos protegerá hasta que Él quiera. Y después de eso, Él hará con nosotros su voluntad. Cuarto, escuchen, padres que no disciplinan correctamente a sus hijos sufrirán profundamente por la vida necia de sus hijos. No idolatres a tus hijos, no toleres sus pecados. Instrúyete tú para saber cómo disciplinarlos y disciplínalos. No seas como David, pasivo y permisivo. Aquí tenemos a David sufriendo, como muchos padres, por hacer malas cosas con sus hijos. Siguiente, el pecado practicado y sin arrepentimiento siempre traerá juicio y maldición de Dios, como fue aquí con Absalón. Sea rebelión, sea venganza, sea pasividad, sea enojo, sea mentira, sean malos pensamientos, cualquier cosa, si no te arrepientes, será juzgado por Dios. Nada se le escapa al Señor, a su tiempo Él juzgará. Siguiente, la obediencia a Dios y la lealtad a las autoridades puestas por Él es una excelente manera de honrar a Dios. Cuando eres fiel, cuando eres leal a las autoridades que Dios ha puesto como el ejército aquí, estás honrando a Dios. En último, un día Dios nos dará victoria sobre todos nuestros enemigos, como con David. Ese día Dios venció a un enemigo de David. Y un día nosotros también, Dios nos dará victoria sobre todos nuestros enemigos. Ese jefe que te trató mal, ese cónyuge que te hizo la vida difícil, esa persona que te estorbó en tu vida, un día Dios juzgará a todos ellos. O los convertirá, una de dos. O los convierte a Cristo o los juzga. Pero un día Dios nos dará victoria sobre todos nuestros enemigos. Y finalmente, hermanos, no pongas tu confianza en gobiernos humanos. David falló, todos los hombres fallan, todos los gobernantes fallan, pero Dios, Cristo Jesús, el gran Rey, no falla. Necesitas a Cristo. Toma estas lecciones para tu corazón y guárdalas. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este gran capítulo de 2 Samuel 18 y por las grandes enseñanzas que nos das a través de David y tu situación. Gracias que tú juzgas siempre al rebelde, al soberbio, al vanidoso. Pero gracias también porque al arrepentido como David, Señor, a pesar de sus altibajos, tú lo proteges. Gracias, Padre, por tu justicia, gracias por tu misericordia, gracias por tu humillación, gracias por tu fidelidad a tu palabra. Gracias, Señor, porque eres poderoso, soberano, eterno. Y todo esto, Señor, quisiéramos pasar más tiempo, pero oro que tu Espíritu Santo haga la obra y nos impregne el corazón de estas verdades, que tú eres el gran Rey que siempre reprime a los rebeldes, que nada se te escapará y que nosotros debemos ser enseñados y advertidos con todo esto. Ayúdanos si somos padres a no cometer los errores de David. Ayúdanos a confiar en ti, obedecer tu palabra, a no ser rebeldes como Absalón. Ayúdanos, Señor, a poder ser leales como el ejército. Líbranos, Señor, de los pecados que están ilustrados en esta historia y ayúdanos a permanecer fieles para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén.